Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme, su micro o su pluma. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas y sucesos de aquellos que dedican su vida al mundo de la seguridad. Hola, sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Permiso para Clave. Hoy vamos a hacer uno de esos programas raros. Va a ser el segundo de la trilogía que está enmarcada en lo que finalizará con un programa dedicado a la Comisaría General de Información y que comenzamos con los amigos de Bocata Club analizando la película Infiltrados. Hoy vamos a mezclar historia con actualidad, de atentados y yihad para desestabilizar un gobierno y un país. ¿Os suena? De reconquista de moros y cristianos, de la conexión migratoria que existe entre el norte de África y nuestro país. Así que si has llegado hasta aquí y no te has desconectado hasta la próxima semana, insisto, bienvenidos a una nueva entrega de Permiso para Clave y a la historia de Ibrahim Al-Hebri. Hoy contamos con un amigo, pero un amigo en mayúsculas, el cual ya os aseguro y os adelanto que no va a dejar indiferente a nadie, porque si por algo se caracteriza es por no tener pelos en la lengua y por no conocer lo que es políticamente correcto. Él es Mariano Soriano, es graduado en Historia por la Universidad de Alicante y al cual saludo. Mariano, bienvenido a tu casa. Muy buenas, encantado de venir. Mariano, antes de empezar y conociéndote, ¿me la vas a liar mucho hoy? No, yo me porto bien siempre y tú lo sabes. Sí, está claro. Lo que quiero es que seas tú y no dejes indiferente a nadie. Nada, tranquilo. Seguro, eso está garantizado contigo. Pero venga, Mariano, vamos al turrón. ¿Quién es este Ibrahim Al-Hebri? Pues Ibrahim Al-Hebri podríamos decir que era una especie de santón, en el cristianismo sería una especie de monje, un eremita de estos que tanto salen en los textos antiguos. Y era un hombre que se dedicaba, al parecer llegó de Túnez a la zona de Guadix, se dedicaba un poco a la oración, a ayudar a los demás, a dar su versión del Islam, porque sabes que en el Islam no hay un clero regular, no hay una santa iglesia católica, apostólica y romana que rige el gobierno del gobierno religioso, por así decirlo, por simplificar. Entonces, y pertenecía a una corriente un poquito mística, ¿no? Que le daba un aire de pureza, de religiosa, que también de eso sabemos mucho, que siempre hay corrientes que todas tienden más hacia la pureza de algo, ¿no? En cualquier ámbito social, no solo en la religión. Y este tal Ibrahim, pues era un hombre que llegó del norte de África, al parecer, claro, eso las crónicas siempre lo dejan un poquito en el aire. Se instaló, ya decimos, en la zona de Málaga en un momento en que se está desarrollando los últimos momentos de la Reconquista y de la conquista del Reino de Granada por parte de los Reyes Católicos. Está claro, esto pues me hace recordar un poco, como bien lo has comentado, para más o menos establecer una analogía con los antiguos anacoretas y el hora et labora, del que hacían su estilo de vida. Pero como ya lo has comentado, antes de meternos en lo que es la hazaña, entre comillas, de este Ibrahim Al-Hebri, Camino del Paraíso, el contexto histórico ya lo has comentado, es el de la Reconquista. Prácticamente sus últimos coletazos. Pero, ¿cómo situamos exactamente la contienda? Y ya que estamos entre alicantinos, entre moros y cristianos en el sur de España. Claro, en mi opinión, vale, que esto ya lo hemos comentado tú y yo alguna vez. Ahí donde te quiero ver. Es que no es una guerra, la Reconquista o antes que la Reconquista, la propia conquista musulmana de la península ibérica, no es una guerra de moros y cristianos. Entendamos moros y cristianos desde un punto de vista étnico o racial, ¿vale? No es que vengan poblaciones del norte de África o de la zona de Medio Oriente y vengan aquí e invadan esto. Sí que viene un pequeño contingente militar, pero lo que se produce es una transformación, una conversión religiosa, ¿vale? Lo que hay es una conversión masiva porque tanto por un lado a la hora de convertirse al Islam como luego los 700 años que dura la Reconquista, hacia la conversión al cristianismo.
por decirlo sencillamente, al campesino de un pueblo de Burgos le daba lo mismo rezar a Dios que a Alá, ¿sabes? Porque su vida prácticamente no cambiaba en el día a día. Entonces, claro, estamos en el momento de la guerra de Granada, la conquista del Reino de Granada, es unos últimos coletazos de reconquista. Prácticamente la guerra estaba ganada por los reyes católicos, o sea, era un proceso histórico que ya era irreversible, era imposible darle la vuelta a eso. Y sí que entra en juego un poquito, en este momento de Málaga, sí que entra en juego el tema más religioso, de pureza religiosa y de pureza, por así decirlo, étnica, que es a lo que nos queríamos referir. Y concretamente en el caso de Granada, de Málaga, perdón, es donde tiene unos detalles particulares, que son los que vamos a ver ahora, y en los que sí que se tiene más en cuenta ese contexto racial, por así decirlo. O sea, nos encontramos básicamente, y tiene su sentido, si te paras a pensarlo, porque claro, cuando te enseñan en los libros de Reconquista, parece que estés reconquistando lo que es tu país ante un ejército, digamos, invasor o establecido, pero no deja de ser una guerra civil. Claro, sí, prácticamente es una guerra civil que dura 7 siglos. Nada, 2 días. O 14 más, si queremos, ¿vale? Entonces, es un concepto de guerra permanente, con sus periodos de paz, con sus periodos de convivencia. Es una convivencia estratégica también, precisamente porque no hay una población suficiente como para avanzar, tanto a un lado como para el otro. Cuando empieza la Reconquista, están lo que son los desiertos estratégicos que se llaman, entre el Duero y el Tajo. Realmente ahí no había nada, porque sí que había tierras de interés, sí que hay campos de cultivo, sí que hay cosas que interesan, pero no había gente para repoblar eso. Entonces, es como tú has dicho, yo lo entiendo más como una guerra civil, más que como una guerra de reconquista. Es evidente que la fe y la religión tiene su importancia, pero sí que quiero volverte a señalar el tema étnico, ¿no? Vamos a hablar del tema étnico, para no hablar de o racial, por así decirlo. O sea, el musulmán de Jaén era igual que el cristiano de Soria. Étnicamente eran lo mismo. De hecho, la Alhambra, que se llama la Fortaleza Roja, ¿no? Que todos la hemos visto, y la imagen típica que tenemos del Albaicín, no se le llama la roja por el color de sus ladrillos, sino porque el constructor, Mohamed I, era pelirrojo. Entonces, los pelirrojos hemos hecho cosas buenas en la vida, ¿vale? Pero bueno, estáis endemoniados. Sí, pero eso es porque Judas era pelirrojo. Anda. Entonces, por el asuntillo ese que tuvo el día de la última cena, pues nos ha dado mala fama a todos. Pero vamos, un pequeño desliz. Pero el tema es eso, el constructor de la Alhambra era pelirrojo, entonces no hay moros pelirrojos, ¿vale? No, tú no tienes la imagen de un irlandés, sí, pero de un moro no. Entonces, ahí está el tema racial. Lo relaciona más con el típico morenazo de ojos marrones. Claro. Con su barba. Sí. Claro. Pues afirmaciones sorprendentes que creo que muchos quizás las esté escuchando hoy por primera vez, y ya os hemos avisado de que no iban a dejar indiferente a nadie y están cumpliendo. Pero, Mariano, para aquel que aún no lo sepa, y parece ser que vamos a derivar en ello con este Ibrahim Al-Hebri, para el Islam, ¿qué es un mujahidín o mujahidín? Mujahidín procede, es que claro, aquí nos metemos ya en el terreno etimológico y del desarrollo de las palabras, que es complicado y tiene muchas interpretaciones, sobre todo cuando son de un idioma a otro. Para empezar, el término yihad, que nosotros tenemos asociado a guerra santa, en un sentido, podríamos darle un más estricto de la palabra, no se refiere a guerra santa, sino se refiere al esfuerzo, ¿vale? El musulmán, como el cristiano, como todo religioso, tiene la obligación, por así decirlo, de expandir su fe, ¿vale? Entonces, el término yihad, hay autores o hay religiosos que lo interpretan como el término de hacer el esfuerzo por tu fe.
¿Qué pasa? Que eso es fácilmente malinterpretable, ¿vale? Sobre todo en un mundo, el islámico, en el que, como hemos comentado, no hay una iglesia que te dice cómo tienes que interpretar la Biblia, ¿vale? El Islam, cada uno lo interpreta como quiere, entiéndeme, y sí que hay unas ciertas directrices del que dirige la oración en la mezquita y todas estas cosas. Entonces, el término mujahidin podría venir a significar el que hace el esfuerzo, ¿vale? El que hace el esfuerzo de propagar la fe. Tú puedes hacer el esfuerzo de propagar la fe con buenas acciones y desde un punto de vista más didáctico, o puedes hacer el esfuerzo de propagar la fe matando al infiel, que también, ¿sabes? Son dos formas de verlo. Entonces, mujahidin, y al final lo hemos asociado al terrorismo islámico, es el que hace la guerra santa, podríamos decirlo. Pero, Mariano, si al final, como tú bien estás diciendo, si esos textos sagrados son interpretados por diferentes personas, y cada uno saca una lectura, ¿cómo es posible que situándolo en España, desde el siglo XIV, por ejemplo, en el que nos estamos centrando con este personaje, haya llegado ese mismo concepto de yihad o de mujahidin hasta el siglo XXI? Al final depende de la madrasa o del imán que esté lanzando ese mensaje a esos fieles o extremistas religiosos que quieran captar ese mensaje. Claro, o sea, a ver, al final, tú lo acabas de decir, el que quiere captar ese mensaje, tú mismo lo puedes interpretar de mil formas y al final vas a coger la que más te atrae, ¿vale? La que más te interesa. A ver, es que a la hora de interpretar, aunque hay infinitas interpretaciones de cualquier, no solo un texto religioso, de cualquier texto normal, una película o un libro, tú y yo leemos ahora el mismo libro y vamos a sacar conclusiones distintas. Entonces, el Islam, algunas de las características que tiene el Corán, que yo me lo he leído y es realmente un libro muy, 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 muy interesante, pues puede dar lugar a estas interpretaciones del hacer el esfuerzo de propagar la fe desde un punto de vista militar. De hecho, el Islam se empieza a propagar en Arabia con una guerra. Si lo extrapolamos luego al tema que nos ocupa de la reconquista de Al-Ándalus, de la pérdida de territorios por parte del Islam, que divide el mundo entre las tierras del Islam y, o sea, está el Dar el-Islam, que es la casa del Islam, y Dar el-Sheikh, creo que es que no sé cómo se pronuncia muy bien, que es el territorio de la tierra de guerra, podríamos decirlo, que es donde ellos tienen que expandir el Islam. Entonces, claro, tú ten en cuenta que con una interpretación un poco más estricta del Corán, hay corrientes en ese momento que están interpretando que están perdiendo su tierra, están perdiendo su territorio. No desde el punto de vista político, que también, porque el Islam tiene un concepto más político, por así decirlo, que el cristianismo actual o que la sociedad occidental actual. Ellos tienen un sentido más político para esto y sienten que están perdiendo su tierra, sus territorios. Todo territorio que alguna vez ha sido islámico, ellos sienten el deber de que vuelva a ser solo islámico, regido por el Corán. Sí, lo ven como deber, incluso derecho. Y sí que es cierto, yo he tenido la suerte cuando estaba trabajando por aquí, por nuestra ciudad, de hablar pues con muchos musulmanes. De hecho, había uno que estaba loco por convertirme y comentaba mucho el Corán con él. No me lo he leído como tú, sí que es cierto que me he leído algún versículo, algún trozo, y estoy de acuerdo contigo en que es algo más que la Biblia. Digamos, es algo que está sustentado, en la época en la cual Mahoma lo escribió, porque, por ejemplo, y yo comentaba con este hombre, con el musulmán de Alicante, el tema del cerdo, y al final llegamos a la conclusión de que más que una prohibición por ser un animal impuro, era una medida higiénico-sanitaria, porque era una época en la que había mucha peste y creían que la propagaban los cerdos. Por eso Mahoma prohibió que se comiese carne de cerdo.
De hecho, mira, por hacer una analogía, tú sabes que los pueblos precolombinos no consumían carne, tenían muy poco consumo de carne, ¿vale? Tenían una dieta pues basada en los vegetales y los cereales. Siempre se ha comentado el tema de los guerreros, de cuando capturabas a un guerrero de otra tribu, un guerrero rival, sí, cuando te comías su corazón, ¿no? Sabes que hay ciertas culturas que cuando tú te comías el corazón del guerrero que habías derrotado, adoptabas su fuerza, su espíritu. Eso tiene una explicación muy sencilla y es que tú, cuando no tienes una dieta basada en la carne, sino en los vegetales y los cereales, cuando te comes a otra persona, estás aportando a tu dieta unas proteínas que no tiene el resto de tu tribu, de tu pueblo. Entonces tú realmente vas a adquirir esa fuerza, pero no porque estés adquiriendo su espíritu, sino porque has aportado a tu dieta algo. Entonces lo de los cerdos es precisamente lo que tú has comentado. No es que sea un animal impuro, es que se desarrolla en un momento en que era muy fácil el cerdo, por sus características sanitarias, por así decirlo, a la hora de consumirlo, podía propagar enfermedades. Entonces ellos lo asocian precisamente con eso. No, desde luego, al final por eso parece... ¿Has visto que tengo detalles para todo, ¿eh? No, desde luego. Súper interesante. Sí, yo ya sabía que esto iba a dar mucho de sí y seguro que la gente está aprendiendo cosas que igual desconocía o había escuchado hace muchísimos años y se lo estamos refrescando. Pero vamos a plantarnos en este 20 de junio de 1487 y en nuestra acción de nuestro amigo Ibrahim. Totalmente, o sea, vaya fechas en las que se decidió hacer su hazaña el amigo Algebri. Sí, pues, a ver, estamos en un momento para entender bien la guerra de Granada. El reino de Granada, que es el último reino musulmán que queda en la península, perdón, estaba dividido por una guerra civil, ¿vale? Boabdil, que es el que luego será el último rey de Granada, se levanta contra su padre y su tío, contra Mulhacén y el Zegrí, bueno, el Zegrí, el Zagreb, según el Zagal, lo llamaban ahí los andaluces, sabes que para eso adaptamos bien los nombres. Entonces, hay una guerra civil dentro del propio reino de Granada, ¿no? Quizá Boabdil es más pragmático, sabe que el fin es inminente de Al-Ándalus. Y en 1483, que es un dato bastante importante, hay una batalla en la que el propio Boabdil es capturado. De hecho, a raíz de esa captura, mantiene una amistad muy íntima y que duró muchos años con Gonzalo Fernández de Córdoba, con el gran capitán, ¿vale? Eran amigos. Entonces, los reyes católicos, que en ese momento todavía no son católicos, que de hecho un dato curioso es que fueron excomulgados por casarse, porque eran primos y no podían casarse, falsificaron una dispensa papal y como los pillaron, pues el Papa los excomulgó. O sea que es curioso, ¿no?, que los reyes católicos hubiesen sido excomulgados. Pues bien, el pacto al que llegan con Boabdil es: nosotros te devolvemos a Granada, tú sigues mandando en Granada, pero todo territorio que nosotros le ganemos a tu padre y a tu tío no vuelven al reino de Granada, sino que pasan a ser de España. Ya podemos llamarlo España. Claro, a eso le parece muy bien. Dice, yo tengo aquí mi chiringuito montado en Granada, tengo la Alhambra, tengo esto, pues yo estoy bien y de paso me quitas de encima a mi tío. Entonces, claro, se va desarrollando la guerra poco a poco. Sabes que no hay grandes batallas campales a lo largo de toda la Reconquista, quizá las naves de Tolosa y poco más. La que ha pasado en la historia, realmente. Exacto, o sea, no es una... Los 700 años de guerra no son 700 años de grandes batallas, son pequeñas conquistas con asedios y estas cosas. Sí que se daba mucho en el mundo cristiano lo que se llaman las cabalgadas, que era pues un grupo de caballeros que además querían ganar puntos ante el rey, pues organizaban su propio grupo de caballería, asaltaban pueblos, pues robas, matas un poquito tal y conquistas. Al final, conquistas el territorio, la gente se convierte al cristianismo y aquí no ha pasado nada.
Se van conquistando poco a poco pequeñas ciudades y conquistan también todas las cercanías de Málaga, que es donde estaba el Zagrí. ¿Qué pasa con Málaga? Que es el puerto más importante cercano al norte de África. ¿Vale? Entonces ahí ya era por donde estaban recibiendo los refuerzos, porque interesa evidentemente conquistar esa ciudad y se procede al asedio. Cuando se procede al asedio de Granada, ya en el norte de Málaga, perdón, ya en el norte de África hay una corriente más purista religiosa que sí que plantea la guerra como algo más, como una cruzada o una anticruzada, y se sienten con la necesidad de acudir a defender Málaga. No a defender Málaga, sino a intentar darle una vuelta a la situación. No solo por defender Málaga, sino también por ir contra el propio Boabdil, que consideran que ha pactado con los cristianos y sabes que es un poquito el infiel. Al final, si quieres, pues, todos estamos pensando en alguna analogía política actual, ¿vale? Entonces, se procede al asedio de Granada y claro, en la zona, pues, se comenta, ¿no? Los pueblos de los alrededores ya se comenta, pues hay unos que eran más partidarios de Boabdil, otros del Zagrí, y eran casi todos contra todos, pero Boabdil un poquito como que le dejaba la carta, ¿no? Como le dejaba la carta blanca a los reyes cristianos o católicos. En ese contexto, y si queréis ya nos metemos con ese 20 de junio, este señor Ibrahim al-Hebri en Guadix lleva un tiempo predicando y él dice que Alá le ha encargado, que él ha visto a través de Alá, ha tenido una visión, sabe cómo acabar con la guerra. Evidentemente, saber cómo acabar con la guerra no lo está diciendo de voy a llegar a un acuerdo de paz. Cuando alguien en un momento de estos te dice voy a acabar con la guerra, es voy a vencer y aniquilar al enemigo. Totalmente. Entonces, él dice, oye, yo me voy a Málaga, voy a hacerlo así en un lenguaje coloquial, ¿vale? Dice, sí, yo me voy a Málaga, ¿quién se apunta? Pues, chicos, pues hay mucha gente que dice, sí, pues vamos para allá, ¿no? Va a estar aquí en Guadix, que no estamos haciendo nada, y que al final van a venir, pues vamos nosotros para allá, nos apuntamos a la jarana. Van hacia Málaga, claro, cuando llegan a las cercanías de Málaga, el ejército cristiano tiene un campamento bastante importante, un campamento para asediar una ciudad, tienes también un bloque, ya estás desarrollando un bloqueo naval, es la primera vez en España, no en Europa, en España sí, es la primera vez que se usa la artillería, en esta época final de la conquista de Granada, se usa la artillería, pero a lo mejor se pegan menos de 100 disparos, a lo mejor hay documentados, ¿vale? En 4 o 5 años, que son muy pocos. Entonces, claro, ellos ven el panorama e intentan entrar en la ciudad. ¿Cómo intentas entrar en la ciudad? Pues chicos, a la brava, yo cojo los caballos con los que hemos venido, cruzamos como sea y a ver cómo nos reciben. No llegan todos, ¿vale? Evidentemente. Qué raro. No, pues chicos, por lo que sea sale mal, ¿vale? La carga a los Mad Max con caballos les sale mal. Y luego aquí las crónicas, sabes que en estas cosas suelen diferir bastante. Sí, claro, depende de quién las escriba. Sí, claro, que lo capturan directamente, otros dicen que no encuentran, entonces hay unos soldados cristianos que se encuentran a un señor vestido con unas túnicas, con unas ropas muy sencillas, se lo encuentran sentado y orando. Entonces, claro, cuando van a cogerlo, este hombre dice que él tiene una misión de Dios, una misión de Alá, que sabe cómo acabar con la guerra y lo tienen que llevar a ver a los reyes cristianos, ¿vale? Él dice, oye, yo quiero ver a Isabel y Fernando porque sé cómo acabar esto. Pues tú eres un soldado, estás de guardia y dices, pues se lo llevo a mi jefe, al superior directo, ¿no? Va pasando una cadena de mando, sí. Va pasando una cadena de mando hasta que deciden meter a este señor en una tienda del campamento, que evidentemente no era la de la tropa, es una tienda muy bien ornamentada. Y claro, tú ahora mismo, tú sabes quién es los reyes de España, sabes quién es el presidente del gobierno, podemos saber quién es el jefe de Estado alemán, los reyes de Francia, el presidente de Rusia, pero claro, en esa época no lo sabías. Tú podías haber visto un cuadro fugazmente, podías haber visto una moneda,
Entonces, a este señor lo meten en una tienda y ve a un hombre y una mujer muy bien vestidos, con ropas oye, estos tíos tienen que ser nobles, y sin mediar palabra saca un cuchillo de entre las ropas que los soldados les podían haber cacheado un poquito, ¿no? Un cacheo preventivo, que Sí, tú de eso, claro. de eso sabes, y ataca al hombre que se encuentra allí, le pega un cuchillazo en la cabeza, se da la vuelta, se dirige a la señora, que hay con muy buenos vestidos, le intenta pegar una cuchillada con la mala suerte o la buena suerte de que el cuchillo se le engancha en la ropa. Claro, al hombre no le dio tiempo para más, ¿vale? Se le echa encima la guardia y lo abaten, ¿no? Se dice Efectivamente, lo abaten. lo abaten. Este señor creía que estaba atacando a los reyes católicos, a Isabel y Fernando. ¿Pero quiénes eran? No eran ninguno de los dos, eran Beatriz de Bobadilla, que era una dama de la corte de Isabel, digamos que ahora mismo sería una asesora del gobierno, y don Álvaro de Portugal, que era uno de los jefes militares y muy importante en la corte de Fernando. Entonces, al hombre le salió mal porque, claro, directamente se equivocó. Él se vio en la oportunidad y dijo, esta es la mía, no vaya a llegar a más. Y le salió un poquito mal. Si quieres te cuento cuál fue el proceso siguiente. Sí, claro, porque parece pues, que estamos ante la primera táctica de infiltración, digamos, de la historia moderna. Claro, entonces es una infiltración bastante burda, pero a la vez efectiva, ¿vale? Porque el hombre consigue llegar a una tienda que él interpreta que era la de los Reyes Católicos, que posiblemente en ese momento no estaban ni siquiera en el campamento, pero que le podía haber salido bien, y fíjate tú cómo podía haber cambiado el curso de la historia. El por qué actúa así y ni siquiera hace nada por escapar ni por intentarlo es porque a la secta a la que pertenecía era una secta ismaelita que ya tenía cierto peso, sobre todo en lo que hoy sería, bueno, en Oriente Medio, lo que hoy sería Palestina, Siria, toda esa zona, y que no solo atacaban a cristianos que iban de peregrinación a Tierra Santa, sino que incluso atacaban a los propios gobernantes musulmanes, por el tema que ya hemos hablado de tener una visión más estricta y más pura del Islam. Ellos consideraban que cualquiera que se desviaba tenía que ser eliminado. Y su táctica siempre era muy similar, era la misma táctica, que era infiltrarse, ganarse la confianza y no hacían nada por escapar. ¿Vale? Si hubiesen tenido cinturones explosivos, pues, o sea, seguramente los hubiesen utilizado. Es una táctica que también nos suena, lamentablemente, ¿no? De ahora. El proceso de liberación. Dime. Disculpa que te interrumpa. Por lo que tú estás comentando, podríamos considerar a Ibrahim al-Hebri un lobo solitario. Aunque a mí no me gusta el término de lobo solitario, porque los lobos no cazan en solitario, ¿vale? También es sí, cierto. Es un lobo solitario, ¿vale? Sin ninguna infraestructura, porque no digamos, no hay una planificación en grupo del ataque, sino que él, por su cuenta de riesgo, decide emprender esa acción. Sí que es verdad, sí, que es lo que hoy se conoce como un lobo solitario. O sea, él se radicaliza él solo, predica él solo. Sí que es verdad que para llegar a Málaga necesita ayuda, pero es una ayuda que él necesita de esa ayuda para llegar hasta allí, porque aunque a lo mejor solo hubiese podido llegar igual, pero lo planea y lo hace todo él solito, sin ningún, o sea, no había nadie en Málaga que supiese lo que iba a hacer. No es un ataque desde el poder, se instruye a esta persona para que lo realice. Mariano, a este Santón, como se le tenía por allí, por las tierras granadinas y malagueñas, parece ser que lo que hemos comentado al principio, dado por la secta a la que pertenecían los ismaelitas, has dicho que ya
se habían dedicado a batallar y básicamente a guerrear con todos los cruzados que iban a Tierra Santa a pelear contra el Izcien para los cristianos, pues parece ser que lo tenían todo muy interiorizado. Sí, y de hecho los ataques que se realizaban a cristianos en Tierra Santa, incluso los propios gobernantes, no era un ataque frontal y directo, no era pasan por aquí y nosotros les atacamos, no, ellos siempre buscaban como generar confianza, ¿no? Como generar un clima de confianza, cercano casi a la amistad, para acercarse a su víctima y pillarlas desprevenidas. O sea, no era un tío que te viese venir, ¿no? Me van a atacar, me he metido en un barrio chungo, ¿no? Eso era un tío que venía y te ayudaba, y tal, y luego te pegaban la puñalada, nunca mejor dicho. No, desde luego, eso el dicho ese que se suele decir de si no te lo hago a la entrada, te lo hago a la salida. Claro, exacto. Los planes de Ibrahim parcialmente fueron un éxito, ya que, como tú has comentado, llegó a entrar incluso dentro del campamento y hasta una tienda que en principio, por su confusión o falta de información, no llevó a cabo felizmente su plan previamente establecido. Pero esa falta de información fue lo que frustró el atentado contra los Reyes Católicos. Yo creo que sí. Y al final estamos ante un hecho que podemos hacer historia ficción de qué hubiese pasado si, ¿no? Y sí, o sea, si en 1487 hubiese matado a Isabel y Fernando, o a uno de los dos, o sea, el desarrollo posterior, ¿cuál hubiese sido? Probablemente la guerra de Granada se hubiese terminado ganando igual por parte de los reinos cristianos, pero tendríamos conquista de América, tendríamos, o sea, fíjate tú que por una pequeña confusión, ¿no? Un detalle de suerte, ¿cómo sería distinto? ¿Sabes? No sé. Pues yo creo que ahí se abren varias vías, obviamente todas dentro de la ficción, de qué podía haber pasado, y dependiendo de si hubiesen fallecido uno de los dos o los dos, vete tú a saber. O los dos, claro, porque también claro. Cuando ataca a doña Beatriz de Bobadilla, o sea, se le engancha el cuchillo por el tipo de ropajes que lleva. Si el ataque lo realiza de otra manera, o en vez de ir al cuerpo, o lleva otro tipo de vestido, los podía haber matado los dos. A don Álvaro de Portugal le llenan la cabeza, pero no lo llega a matar, que también es curioso, porque en esa época te va a ser un espadazo en la cabeza y sobrevivir, y luego tener un papel importante en el gobierno, pues oye, es curioso, ¿verdad? O sea, es una cadena de azares que pues da que pensar, y es curioso. Por eso te digo que el tema de la historia es un tema bonito y se puede hacer muy entretenido, como espero lo estemos haciendo. Pues seguro. Y luego, sí. Mira, de hecho, a la hora de cuando se mata, evidentemente, al señor Ibrahim, se hace algo que luego hemos visto todos en una peli, que es en El Señor de los Anillos, cuando los orcos conquistan, cuando van a atacar Minas Tirith y tal, y dicen liberar a los prisioneros que los tiran con catapultas. Tienes que acordar de esa escena. Sí. Pues hacen lo mismo con este señor, se plantan ante las puertas de Málaga, lo trocean para que sea más cómodo realizar el trabajo, lo ponen en una catapulta y van tirando las piezas hacia dentro de la ciudad. Desde la ciudad responden, evidentemente, matando a algunos prisioneros cristianos y pues los devuelven, ¿vale? Los tiran para afuera, otros lo atan a un burro y sueltan al burro para que vaya arrastrándolo por el campo, y pues estas cosas que pasaban en las guerras, que son así un poquito... Sí, no conocía muy bien la diplomacia y los mensajes subliminales. Claro, ellos tenían otro tipo de mensaje de decir, mira, esto es lo que te va a pasar, ¿sabes? Esto es lo que te espera, totalmente. Mariano, ya nos has dicho cómo atacó Algebri a los nobles castellanos, pero ¿esto era el modus operandi de los ismaelitas? ¿El portar ocultas armas blancas y ganarse la confianza de las víctimas para producir un acercamiento y finalmente pasarlos a cuchillo? Exacto. Además ellos, sobre todo Ibrahim, tenía... Claro, a él no le da tiempo realmente a desarrollar tanta confianza, pero sí que al ser una especie de... Pues menos mal, porque lo llevaron hasta la misma tienda.
Claro, al ser una especie de ermitaños, de esta forma de vida que tenían un poquito apartado de lo que era la sociedad, sino que ellos viven solían vivir, pues la imagen que tenemos de un ermitaño, ¿vale? Cristiano. Realizaban muy buenas acciones por los demás, siempre estaban dispuestos a ayudar, siempre vivían también de la limosna, siempre podían mantener una conversación religiosa, siempre te van a vender la bondad de la religión, tanto te puede pasar con un musulmán como con un cristiano como con un judío, te va a vender las cosas buenas de su fe. Tenían un carácter que sí que desarrollaban esa confianza, ¿sabes? Sí que era fácil establecer una relación con esas personas. Por eso, de hecho, todos los ataques de esta gente se desarrollaban de esa manera, no eran... aunque era una visión muy, muy purista del Islam, no es una que diga que abiertamente que el que no sigue mi corriente es mi enemigo y te tengo que atacar, ¿no? Ellos buscaban la cercanía para realizar su acción. De hecho, les solía salir bien. Sí, porque decidió atacar en ese momento, que si igual llega a quedarse en la tienda unas horas o un día o 2 días, igual podía haber conseguido su objetivo. Exactamente, le puto la ansia, ¿vale? El tío se vio ahí y dijo, hostia, se lo vio hecho. Claro, se lo dijo, no me lo puedo creer. Tras el intento de magnicidio confuso, ya sabemos cuál fue el final de Ibrahim Al-Hebri, que fue básicamente troceado y lanzado a lo Breihard por catapultas dentro de la fortaleza de Málaga, y a su vez los defensores haciendo lo propio con prisioneros cristianos. Se llega a la rendición, parece ser que pactada, ahora no lo confirmará Mariano, de la plaza de Málaga, la cual firmaron los Reyes Católicos y Ali Dordux. Pero, Mariano, ¿en qué consistió este tratado? Básicamente consistió por parte de un comerciante bastante importante de la ciudad en: yo me rindo y te abro las puertas y me salvas a mí y a unos cuantos amigos. Vale, como hemos dicho, era la conquista de Granada, el asedio de Granada es el punto más religioso, más político-religioso de la guerra. Entonces, al final también tenían que mandar un mensaje, ¿vale? Los propios Reyes Católicos. Cuando este comerciante logra pactar la entrada de los cristianos en la ciudad, como te he dicho, él pacta para salvarse él, y creo que son 25 familias, no son mucho más, y el resto de la población es capturada. El que no es asesinado en la propia toma de la ciudad es vendido como esclavo, incluso entregado como esclavo a los soldados, porque sabes que muchas veces se pagaban. Estamos ahí en un momento de final de comienzos de la edad moderna, que todavía había ejércitos más o menos privados, por así decirlo, o incluso mercenarios que cobraban así, y se les entrega como esclavos a la práctica totalidad de la población de la ciudad. Al final es una forma también de mandar un mensaje, ¿no? Nosotros estamos, o sea, por parte de los Reyes Católicos, estamos terminando una guerra que vamos a ganar, podéis entregaros por las buenas, y si os resistís hasta el final, pues vais a ser o asesinados o vendidos como esclavos. Curiosamente, unos años después, la reina Isabel, la primera reina europea que abole la esclavitud en el contexto de la conquista de América. Que también eso se puede hablar largo y tendido. Larguísimo y tendido, exactamente. Mariano, ya con el objetivo final de la Alhambra para culminar la reconquista, o más bien guerra civil, en este pasado 2 de enero, vimos que los granadinos es una fecha que celebran por todo lo alto y que algunos se dedican a sacar el cajón, no sé muy bien qué errores revisionistas o lamentos por este hecho. Vamos, que hacen bueno hasta López Obrador, pero bueno. Sí. Pero bajo tu punto de vista y tu análisis, ¿qué diferencias hubo entre la caída de Málaga y la de Granada? Porque ya estaban emparentados, firmaron unas capitulaciones supuestamente beneficiosas para los firmantes. La capitulación de Granada es muy ventajosa, no solo para Boabdil, que el hombre hace por
conservar lo suyo, que se queda a vivir por la zona, no se queda evidentemente en Granada, pero se queda en el territorio, sino para el resto de la población, incluso a los musulmanes se les permite conservar su fe en ese momento. O sea, no se produce una expulsión, no se produce un genocidio, ¿vale? Como nos quieren, o como hay gente que le interesará o le interesará vender. La toma de Granada, que se produce el 2 de enero, el 2 de enero se produce la entrada de los Reyes Católicos en Granada, pero la capitulación se había firmado semanas antes. Y ya te digo que es una capitulación ventajosa en un concepto que ya la guerra estaba terminada y no veo yo el problema realmente de que se quiera vender como desde ciertos puntos se vende, que paradójicamente sí que se podría hacer con el caso de Málaga, ¿vale? Cuando se habla o se cumplen aniversarios de la toma de Málaga, en ningún momento se produce este debate, que a lo mejor sí que sería más interesante. Tampoco desde los propios malagueños, porque un malagueño no puede decir es que nos exterminaron a todos cuando, ¿sabes? Cuando sí, se mató a toda la población, pero para que viniesen otros. O sea, no hay una continuidad poblacional en el caso de Málaga. ¿No? Desde luego que tema más que controvertido, pero al final estamos hablando del contexto claro. del siglo XIV, también, siglo XV, obviamente no claro, podemos hablar del XXI. También es verdad que tú puedes hacer analogías, pero no podemos querer leer los hechos históricos con los ojos de hoy día. Con ojos actuales. O sea, claro. En ese momento era lo más normal. Mira, hablando de otra película, a mí me gusta poner ejemplos películas porque las películas se pueden servir para aprender, pero no son historias. Es igual que una novela histórica, ¿vale? Se me ha ido el nombre, La Triste, ¿vale? ¿Sabes? La escena final, cuando le ofrecen la capitulación al tercio, dice, oye, di que agradecemos el ofrecimiento, pero esto es un tercio español. Y no se rinde. No me voy a rendir. ¿Qué pasa? Que esa batalla es la primera batalla que pierden los tercios españoles que llevaban desde precisamente cuando se empiezan a formar en esta guerra de Granada. No habías perdido nunca una guerra. Tú probablemente en el año 2023 que estamos le pasa eso a una bandera de la Legión Española que está en Ucrania y te dicen, mira chicos, nos rendimos y nos volvemos todos a casa y aquí no ha pasado nada. En la batalla de Rocroi tú no puedes hacer eso. Ellos tenían otra mentalidad. Tú no vas a ser el primer militar español que rinda un tercio. Entonces es un punto de vista que a lo mejor cuando mucha gente vio la película y no lo entendía, pero tienes que intentar pensar como pensaba esa gente. Entonces, para ellos, por ejemplo, lo más normal a la hora de conquistar Málaga, como hemos hablado, es capturar a toda la población y venderla como esclavos, porque lo veían normal, ¿vale? Era un dato, era un hecho pragmático que tenías que realizar. ¿Reprobable desde el punto de vista de hoy en día? Pues claro. Totalmente. Es que has aniquilado a prácticamente el 98% de la población de una ciudad y los has vendido como esclavos. O sea, es una salvajada. Pero en ese momento era lo más normal del mundo. O sea, no se lo planteaban el dilema moral que podríamos tener hoy. Tenían otros dilemas morales. Efectivamente, tenía otros dilemas morales y no precisamente ese. Has hablado de la figura de Boabdil el chico, y depende al autor que leas, se le trata desde un cobarde hasta un gobernante sensato. ¿Cuál es tu opinión y cómo influyó finalmente la caída del reino nazarí? Yo creo que más bien la segunda. Sensato. Yo creo que es un gobernante sensato. No sería un cobarde si él hubiese pactado una capitulación o... A ver, todo se inicia por una guerra civil, ¿vale? Es una guerra civil con un conflicto familiar que Boabdil derroca a su padre, no le sale bien del todo, sabes que estas cosas, pues digamos que dio un golpe de estado pero no le sale bien, ¿vale? Entonces se queda a medias y es cuando se produce la guerra civil. ¿Qué hubiese pasado también si le sale bien y su padre no logra
y su tío no logran continuar manteniendo el control sobre algunos territorios del Al-Ándalus, pues también a lo mejor hubiese sido distinto, hubiese llegado a la capitulación igual y se hubiese llegado a la reunificación cristiana de la península, pero hubiese sido un cobarde, como te decía, si él hubiese pactado para salvarse él, como a lo mejor sí que fue el caso de Málaga, cuando se pacta te voy a abrir las puertas a cambio de que me salven la vida a mí y a 25 familias. En mi opinión, ese sí que es un cobarde, ¿vale? Porque salva lo suyo. Boabdil, como gobernante, pacta con unas condiciones muy ventajosas para su población. Él ya sabía que la guerra estaba terminada. No tenía sentido, sobre todo después de lo de Málaga, no tenía sentido continuar algo que va a acabar con el aniquilamiento de tu población. ¿Vale? Sí. Una rendición honrosa, digamos. Claro, o sea, exacto, llega una rendición honrosa y que de hecho quizás por la amistad que mantenía con el gran capitán, con el que luego sería el gran capitán, también ayuda. ¿Vale? Exacto, ese tipo de relaciones personales que existían, que al final está todo muy, muy entrelazado, eso también ayuda mucho a llegar al acuerdo que se llega. No era, es que volvemos al tema de Málaga, que es lo curioso, no era un grupo, un contingente militar de fuera que llega a defender esto en pos de un ideal y que se defiende hasta el final. Es que es complicado, la verdad es que es un tema complicado, es un cobarde, tenía que haber mantenido sus ideales, tal, pues, hasta que estás ahí. Yo creo que era pragmático. Pragmático. Muy pues como pragmático fue nuestro amigo Ibrahim Al-Hebri, del cual hemos hecho una retrospectiva breve de su vida, porque obviamente los datos que tenemos acerca de él, estamos hablando de finales del siglo XIV, pues son los que hay, y creemos que nuestro amigo Mariano Soriano los ha ampliado dentro de los límites humanamente posibles, y hemos hablado y hemos ligado haciendo unas analogías entre esos lobos solitarios de la Reconquista, por defender lo poco que quedaba del califato de Córdoba, de los reinos taifas, musulmanes que poco a poco iban perdiendo su influencia y su territorio en la península ibérica cada vez más hacia el sur, a favor de los reinos cristianos, como intentaban por todos los medios y todas las técnicas posibles, incluidos los atentados terroristas, el intentar alargar una campaña que, como bien os ha indicado Mariano, se veía por todos los lados y se vislumbraba que la victoria cristiana, antes o después, iba a ser total e iba a llegar. Mariano Soriano, graduado en Historia por la Universidad de Alicante, amigo mío, qué placer haber hecho esta retrospectiva del primer atentado quizá registrado de un lobo solitario, de la yihad, de la Guerra Santa. Yo creo que en suelo peninsular, yo creo que sí. Yo creo que puede ser el primero. Y que, por desgracia, hilaremos con nuestros amigos de la Comisaría General de Información, viendo el terrorismo actual, el del siglo XXI, y queremos con esto enseñar las diferencias que hay o que había entre esos lobos solitarios, entre esos muyahidines del siglo XIV, principios del XV, con los muyahidines del año 2023, que actúan de diferente manera, pero en esencia, digamos, viene a ser lo mismo. Pues sin más, Mariano, amigo. Y por cierto, que hasta cierto punto yo creo que es imparable. O sea, no se puede llegar, vosotros lo sabéis evidentemente, no se puede llegar nunca al riesgo cero. No, la seguridad total, como bien enseñan las academias policiales, no existe, y como tú has dicho, es imposible de conseguir o de alcanzar. Por lo dicho, Mariano, esta es tu casa. Si cualquier día te quiere volver a pasar por aquí y hablar de otro tema tan interesante como este, del cual podemos aprender, divertirnos y pasar un buen rato, te esperamos de nuevo en Permiso para Clave. Encantado. Y hasta aquí una nueva entrega de Permiso para Clave. Puedes encontrarnos en formato podcast en iVoox, Spotify y Google Podcast. Síguenos para estar al tanto de nuestras novedades en Twitter en @permisoclave
y en Facebook y en Instagram en Permiso para Clave. Si quieres participar y comentar más activamente, la comunidad de Telegram de Permiso para Clave es tu sitio, así que ya sabes, únete. Y recuerda, el próximo viernes volvemos con más contenido de estreno en nuestro canal de YouTube, así que ya sabéis, darle a like y suscribirse que nos ayudáis un montón, y en Twitch para directos intersemanales. Y como siempre decimos, buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.